de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo, afirmando, estableciendo en el reino de Dios. Damos un saludo muy especial a todas las personas que en estos momentos están conectados por YouTube y por la red social de Facebook. Dice la palabra de Dios que si el Señor no edifica la casa, va a ser en vano todos los que la edifican. Y pedimos en esta noche a nuestro Padre Celestial que edifique nuestra mente, porque es lo que necesitamos. Cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir sea transformada. Mucha gente quiere cambiar lo externo, pero no quiere cambiar lo interno. Jesucristo lo dijo, no es lo que entra por la boca, sino es lo que sale. Y lo que sale es lo que contamina al ser humano. Y el ser humano anda contaminado internamente. Todo el mundo quiere hoy en día estar bien, y no es pecado. Todo el mundo quiere comodidades, pero se nos olvida a las personas que están alrededor y pisoteamos muchas veces a las personas, todo por simplemente ser, supuestamente. Y en esta noche el Señor me permite compartir una palabra que tiene como título, ¿con quién me identifico? Sí, es una pregunta, ¿con quién tú te identificas? Así es el título, ¿con quién me identifico? Y para ello, yo quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Allí en el capítulo 5, a partir del versículo 5 en adelante. Voy a compartirlo en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, ¿qué dice? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen. Y los que se embriagan de noche, pues se embriagan. Pero nosotros, aquí hay una palabra clave. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como el yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Este versículo quiero acompañarlo rápidamente de la primera carta general del apóstol Juan, o sea, primera de Juan. Allá en el capítulo 3, vamos a mirar el versículo 9 en adelante. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios, o sea, los hijos de luz, lo que estábamos mirando en Tesalonicenses. Y los hijos del diablo, o sea, los hijos de la oscuridad. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, esto es clave, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. No como Caín, que era del maligno, o sea, era de la oscuridad, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Porque qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo ¿qué?
Entonces aquí es donde vuelvo y pregunto, ¿con quién te identificas? Recuerde que todos somos pecadores. Entonces no podemos decir que entonces yo no peco, entonces por eso es que soy hijo de Dios. No, todos pecamos de alguna u otra manera. El problema es, ¿tú amas al ser humano, a tu hermano, a tu prójimo? Y es algo que es muy debatible, porque hoy en día se habla que el amor es un sentimiento y el amor no tiene nada que ver con los sentidos. El amor es parte de la manifestación del Espíritu Santo, que es como fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu para estos tiempos se necesita primero una semilla. Si no hay una semilla, pues no se va a recoger ningún fruto. Entonces, póngale cuidado a lo que les voy a compartir en esta noche con esta frase. Si no se hace un buen proceso en el terreno o al terreno, no habrá una buena cosecha. Así de sencillo. Vuelvo y repito, si no se le hace un buen proceso a un terreno, ¿qué esperamos recoger? No va a haber una buena cosecha. Y hoy en día, ¿qué es lo que está cosechando el ser humano? Odio, rencor, resentimiento, tristeza, soledad, desesperación, vicios, decadencia, inmoralidad sexual, en fin. ¿Todo por qué? Porque sencillamente el eje principal de todo es el amor. Y nosotros como seres humanos, si no tenemos amor, quiere decir que no tenemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. Y mucha gente piensa que amor es un sentimiento. Y hay gente que va más allá y dicen, se me acabó el amor por ti. Sabiendo muy bien que el amor nunca se acaba. Porque el día que se acabe el amor es porque Dios dejó de existir. Y Dios dice en su palabra que Él no deja de existir. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Y si usted y yo nos identificamos con Él, pues ¿qué debemos hacer? Amar. Ese es nuestro propósito en la tierra. Debemos amar al prójimo. Pero es que te hizo daño, pero es que te hirió, es que te está blasfemando, es que te está maltratando. ¿Acaso a Jesús no le hicieron lo mismo? ¿Acaso al Señor Jesucristo no le pagaron mal a pesar de que Él hizo el bien? Pues la palabra de Dios nos lo enseña muy claramente, que dice, vence el mal haciendo el bien. Vuelvo y repito, ¿con quién te identificas? Y para los que estamos acá, ¿con quién nos estamos identificando? A estos tiempos, la humanidad está en un hecatombe espiritual donde queremos simplemente buscar a Dios supliendo nuestra necesidad, olvidando la necesidad del otro. La palabra es muy clara donde dice que en los últimos tiempos, que son los que se están avecinando, dice que la maldad de muchos se multiplicará y el amor se enfriará. Óigase bien, se enfriará, no dice que se acabará. Porque el amor nunca se acaba. El amor está siempre ahí. Dios siempre está con nosotros. Somos nosotros los que a veces olvidamos que Dios es el que está supliendo nuestras necesidades. Pensamos que a veces son nuestras propias fuerzas, son nuestros propios talentos, es lo que yo sé, lo que puedo producir dinero, puedo producir lo que sea. No, si Dios quisiera o Dios no quiera, si yo mañana no me puedo levantar, así tenga una cubetada de huevos o así tenga toda la alacena llena, así tenga en las cuentas bancarias mucho dinero, si no me puedo levantar, ¿qué puedo hacer? Por eso dice la palabra por allí que el amor cubre multitud de pecados. Y por eso es que quiero compartirles en esta noche esa parte que es muy dura para nosotros aceptarla, y es poder amar al prójimo. La Biblia siempre nos va a mostrar directamente quiénes somos y nos muestra con claridad con quién nos podemos estar identificando. Recuerde muy bien
que los hijos de luz no están para humillar aún inclusive a los hijos de la oscuridad. Los hijos de luz son para poder tender la mano, poder brindar, y aún inclusive, como dice la palabra, si te pegan en la mejilla derecha, pon la otra. Entonces, para eso murió Jesús, para que usted y yo nos identifiquemos con Él. Pero no, la frase célebre de hoy en día la humanidad es que yo soy manso, pero no soy menso, y menos manco. Y si me la buscan, pues me encuentran. Ahí, ¿con quién te estás identificando? Un hijo de Dios no debe responder así. Un hijo de Dios no debe pagar mal por mal. Un hijo de Dios debe hacer silencio, aún inclusive así tenga la razón. Porque ¿qué dice la palabra? El necio pasa por sabio aún cuando se queda callado. Y todos somos necios. Todos somos necios, siempre queremos tener la razón y es que es así, pero a veces Dios nos pone a alguien que es más terco que nosotros, a ver si nosotros vamos a ser igual de tercos. Entonces, lo que soy es lo que hace que yo me empiece a identificar con la luz o con la oscuridad. Hemos hablado también, voy a compartirles algo en esta noche y quiero así a grosso modo hablar algo muy relativo de los pactos que ha hecho Dios con la humanidad. Entonces, ¿un pacto qué es? Es un acuerdo. ¿Y cuántos sabemos que Dios es un Dios de pactos? Pero el hombre no es de pactos. El hombre simplemente acepta permanecer en un pacto hasta cierto momento o hasta su conveniencia, llamémoslo así. Por eso el único que puede hacer pactos con los humanos es Dios. Porque aún inclusive el esposo y la esposa que hacen un pacto matrimonial también fallan. Así sea por solo pensar. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que cuando tú miras a una mujer y la codiciaste en tu corazón, ¿qué dice? Ya adulteraste en tu corazón, así no hayas tenido un contacto físico? Entonces, démonos de cuenta que nosotros los seres humanos no cumplimos los pactos, pero hay alguien que sí cumple los pactos y es Dios. Y el pacto que hoy en día se está moviendo, porque vamos a tratar, es un pacto eterno que no se cambia, que es Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los pactos que se ha mencionado en la palabra de Dios? Rápidamente, el pacto edénico, o sea, el pacto que hizo Dios allá en el Edén con Adán. Ese es el pacto edénico. ¿Qué contribuía a este pacto edénico? Darle una condición de vida al hombre. Darle una condición de vida al hombre. Luego sigue el pacto adánico, que es muy diferente. ¿Cuál es ese pacto adánico? La obediencia. O sea, mostrarle a Adán un principio de obediencia. ¿Cuál era? No coma del árbol. Falló, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente pacto? El pacto noético. ¿Cuál es ese pacto noético? Es con Noé, ¿cierto? Cuando hubo una señal en el cielo donde ya sale el arco iris y dijo: no voy a volver a destruir la tierra con agua. ¿Se ha cumplido? Claro, porque Dios lo ha cumplido, ¿cierto? Luego sigue uno de los pactos que a mí me interesa demasiado y que vamos a tocar en esta noche. Es el pacto abrahámico. El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cierto? Este pacto abrahámico tiene como señal física ¿qué? La circuncisión, ¿cierto? Todo el que entra en pacto con Dios, en ese momento, con Abraham, dice que la señal va a ser la circuncisión. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Luego sigue el pacto mosaico, o sea, el pacto de Dios con Moisés, ¿cierto? Donde
le muestra las tablas de la ley donde Dios está siempre en frente de batalla con el pueblo de Israel. Luego sigue un pacto palestino y uno dirá, uy, ¿cómo así que Dios hizo pacto con Palestina? No, es un pacto palestino, el cual se le llama así. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios hace pacto con los hombres a través de que les iba a entregar una tierra física ya para que se establecieran. ¿Cuál era esa tierra? Pues la tierra de Palestina. Ahorita donde están en guerra allí, por eso es que Palestina está en guerra contra Israel, precisamente porque Dios ya había entregado eso para los hebreos. Y luego sigue el pacto davídico. ¿Cuál es ese pacto davídico? El pacto que Dios hace con David, o sea, que iba a haber un rey eterno de sus simientes, un reino eterno. Y el último pacto, que es el que nos cobija en este tiempo, es el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Jesucristo. Jesucristo es el nuevo pacto. Y Jesucristo es la palabra. Entonces, quiero tocar el pacto abrahámico con el pacto que estamos hoy bajo cobertura, que es Jesús. Entonces, el pacto abrahámico, vamos a mirar rápidamente allí en Génesis capítulo 17, a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, en Reina Valera dice: era Abraham de edad de ¿cuántos años? De 99 años, cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, ¿y qué? Y sé perfecto. Y pondré, ¿cómo dice ahí? Mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciéndole: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre como Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en tus generaciones. ¿Qué dice ahí? Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo siguiente, el versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sigue el 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Qué dice ahí? Este es mi pacto. Esto es clave. ¿Qué dice? Que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será ¿qué? Circuncidado todo varón entre vosotros. Circundaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal en el pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, ¿qué dice ahí? Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa o el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, ¿qué dice ahí? Aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Muchos de nosotros, esto es un tema muy candente, y al día de hoy hay gente que de alguna u otra manera quiere seguir las costumbres judaicas y quieren seguir todo al pie de la letra y seguir con los ritos judaicos.
Y aquí nada que ver con lo que al tiempo de hoy, por eso quiero tocar este pacto abrahámico, que es la circuncisión, con el nuevo pacto, que tiene algo que ver, pero ya no es una circuncisión física. Entonces, en Génesis capítulo 17, lo que estamos mirando, me impacta mucho que me surgen tres preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué solo los hombres? ¿Por qué solo los hombres? La segunda, ¿por qué lo íntimo del hombre? ¿Y por qué no también entonces algo en la mujer? Y tercero, ¿por qué los niños nacidos después de 8 días tenían que ser circuncidados? ¿Por qué no antes o por qué no después? Digo yo, ¿por qué no antes? Pues a ver, porque es que de pronto el niño le va a doler menos, porque 8 días después. Pues bien, recordemos algo. En el versículo 14 que nos dice, y el varón incircunciso, ¿qué es eso? El varón que no se circuncide. ¿Qué dice? ¿Será qué? Cortado del pueblo. O sea, es expulsado. No entra en pacto. No entra en pacto. Tremendo, ¿no? Quiero que tenga en cuenta eso. Al día de hoy, hay mucha gente que no está en pacto. Pero la misericordia de Dios es grande. Pero Jesús está intercediendo por todos, no solo por los que están en pacto. Entonces, la primera pregunta que me surgía, ¿no? ¿Por qué los hombres solamente a ellos se les dio ese, llamémoslo así, en ese momento que no era un privilegio? Porque cortarse el prepucio no es un privilegio. Primero que todo, ¿qué produce la circuncisión? Produce dolor. Porque en ese entonces no existía la anestesia. En ese entonces no existían los quirófanos, no existía, ¿cómo es que se llama eso? El láser, que hoy en día pueden cortar la piel con láser y no duele tanto. Era con puras piedras, unas rocas bien afiladas, y colocaban, yo no sé cómo colocaban a la persona, pero yo creo que lo colocaban sentado boca arriba, y uno le tendría las manos, el otro allí, póngale un pañuelo, qué sé yo, no había anestesia. Otros dos, cójanle los pies, ténganlo duro. Estamos hablando de ya adultos, ¿no? Y literalmente córtele una parte del pene. Esa es la circuncisión. ¿Produce dolor? Claro. Y después del dolor, ¿qué viene? El fastidio, porque ahí, ¿cómo cree que esa persona va a estar al otro día? Para ir a orinar, ¿cierto? Era tremendo. Quiero decirle algo. Conectando esto que estoy hablando con el nuevo pacto, hay cosas que a nosotros nos produce dolor. Por eso no las queremos cortar de nuestra vida. Hay cosas que en nosotros ya se convirtieron tanto que en carne de nosotros, cogieron una carnosidad tan fuerte que no la queremos cortar. No queremos cortar con el pecado, no queremos cortar con ese vicio, no queremos cortar. ¿Por qué? Porque nos produce desesperación, dolor, sufrimiento. No lo queremos cortar. Óigase bien. Entonces, no era un privilegio para los hombres. ¿Pero por qué para los hombres? Óigase bien. Porque fue el hombre el que despreció la autoridad que Dios le dio. Fue el hombre quien no asumió su responsabilidad allá en el Edén. La responsabilidad no era de la mujer. La responsabilidad era del hombre, y al primero que Dios lo llamó fue a Adán. Adán, ¿dónde estás? Ahí no dijo Adán y Eva, ¿qué están haciendo por ahí? No, Adán, ¿dónde estás?
Ay, es que tuve miedo. ¿Por qué? Porque es que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Ay, es que fue la mujer que me diste, me dio a comer la fruta. Él no tenía que haber respondido así. Él tenía que haber dicho: papá Dios, acá estoy desnudo. Yo comí. Yo soy el responsable. No le haga daño a mi esposa. No le haga daño a Eva. Yo soy el responsable. Me dejo convencer de ella. Otra había sido la historia al día de hoy. Por eso el hombre tenía que circuncidarse. Traigámoslo hoy en día. Hoy en día ya no es hombre y mujer, ¿cierto? Hoy en día somos un espíritu. Y como espíritu tenemos que cortar con muchas cosas que están impregnadas en nuestro interior. No solamente de ahorita, sino de nuestras generaciones pasadas. Y de eso quiero ahorita más adelante hablar. ¿Y por qué? La siguiente pregunta: ¿por qué en lo íntimo del hombre? ¿Por qué no una uña? ¿Por qué no un dedo? ¿Por qué no un pedacito de oreja? ¿Por qué un piercing? Ábreme un huequito acá o otra cosa. ¿Por qué tenía que ser allá en esa parte íntima del ser humano, del hombre en este caso? ¿Por qué? Óigase bien, por 3 razones. La primera, por salubridad. La segunda, por higiene. Y la tercera por control al libertinaje sexual. Así es sencillo. Dios no se queda con nada, por eso Dios todo lo hace perfecto. Entonces empecemos. ¿Por qué por salubridad? ¿Por qué por salubridad? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando fue circuncidado? 99 años. Ya era un viejito. ¿Eso producía demasiado dolor? Claro que sí. Ya el prepucio de ese hombre estaba tan bien encarnado que ¿sabe qué me impacta de Abraham? No se negó. Dijo: listo, Señor, me va a doler. Hágale. ¿Cuáles son los especialistas acá? O sea, en pocas palabras, él dio ejemplo. Él dio ejemplo. Él dijo: yo que soy el patriarca, viejo, ya con 99 años, Dios me dice que me circuncide. Y si yo me circuncido, de ahí para atrás, todos. ¿Ve? Entonces, salubridad. Recordemos que el pueblo tenía en ese entonces que transitar, salir de un lugar para otro lugar. Y no iban en limusinas, ni en tractomulas, ni en avión, ni en barco. Iban a pie. Y en la travesía, pues no había en ese entonces papel higiénico, desodorante, ni jabón de la piel, ni jabón coquito de ese que huele a rico. No existía nada de eso. Solo agua. Entonces, pues estar en el desierto, ¿ustedes creen que en el desierto no se suda? Claro que se suda. Y Dios necesitaba levantar un pueblo escogido para él, sano, no enfermo, sano. Entonces, por eso les dice: haré mi pacto, pero el que quiera entrar en mi pacto con usted, o sea, el que yo lo quiera que lo multiplique, el que quiera estar bajo mi cobertura, tiene que someterse a la circuncisión. Como salubridad, entonces, se tenía que cortar el prepucio porque eso se infectaba. Y esos hombres infectados iban a ir a sus mujeres, ¿y cómo las iban a dejar? Infectadas. Entonces lo más probable es que en la travesía muchos iban a morir. Entonces el pueblo no se iba a multiplicar, al contrario, iba a desfallecer. ¿Ves por qué Dios permitió eso en ese momento? Eso en cuanto a la salubridad.
Higiene, sabemos y entendemos que por higiene, normalmente cuando esos hombres tenían que estar saliendo, muchos de ellos al ir a orinar, pues no tenían el tiempo de bañarse en las manos, iban, hacían sus necesidades, orinaban, seguían caminando y pues eso iba a traer ¿qué? Bacterias, iba a generar situaciones como lo compartí ahorita, y cuando iban a llegar a sus mujeres las iban a infectar, iban a haber enfermedades tremendas, y Dios es un Dios de orden, y Dios por eso dice se circuncidan todos los hombres. Y por último, como control al libertinaje. Las personas, científicamente se ha investigado que las personas hoy en día que no están circuncidadas, porque sencillamente no lo necesitan, ojo lo que estoy diciendo, no les estoy diciendo que se tiene que circuncidar, no. Las personas que sencillamente, porque hay personas ahorita que sí necesitan circuncidarse, hay niños que tienen que circuncidarlos porque si no el pene se les hincha, tienen que circuncidar, cortar, eso ya es por salud, ¿cierto? Pero aquí en esta parte donde estamos hablando de que control del libertinaje, es que sencillamente el hombre ya el apetito sexual se le calma. ¿Por qué? Porque hay algo que normalmente el prepucio cubre el glande, o sea la cabeza del pene, lo cubre, y pues por tanto esa parte va a generar que el hombre, si eso está cubierto, va a levantar ese deseo sexual y tendrá que masturbarse o tendrá que hacer algo, y Dios no quería permitir eso. Entonces por eso invitó primero a Abraham y le dijo: entras en mi pacto, pero te vas a circuncidar. O sea, no quiero cositas raras, no quiero nada, quiero santidad. O sea, santidad es apartados para mí, porque ellos cometieron errores. Santidad, ser santo no quiere decir que uno no comete errores. Ser santo es simplemente estar apartado. Cometí un error, pero estoy apartado y yo le rindo cuentas a Dios. Entonces, mirando bien al respecto de esto, control del libertinaje sexual, como les decía, esa parte del prepucio que cubre el glande del pene, sencillamente generaba en ellos como ese deseo carnal de estar. Imagínense en el desierto, vio a la vecina, entonces se iba a levantar ¿qué? Inmoralidad. Entonces, la vi, venga por allí, hagámonos que nadie nos ve, y por allá, y esto, el vecino. Entonces Dios dijo: no, aquí vamos a poner un orden. Y óigase bien, aquí todavía no existe la ley mosaica, o sea, el pacto de Moisés todavía no existe. Porque cuando viene el pacto de Moisés ya aclara algo, y es: ya no te vas a acostar con la esposa de tu vecino, ya no te vas a acostar ni con tu hija. No, pone unas normas. Porque aquí en este tiempo sí se veía eso, lo que llaman ¿cómo es que se llama eso, Gabriel? Que se une las familias, primo con prima, aún inclusive los incestos. Dios permitía en ese momento los incestos, en ese momento los permitía. Los hermanos con las hermanas, y bueno, viceversa, hasta ahí, hasta que llegó el pacto de Moisés, donde ya Dios dijo: no, espere, porque tampoco vamos a permitir que hasta con los animales se acostaban. Entonces aquí podemos ver por qué en lo íntimo del hombre, ¿cierto? Por salubridad, por higiene y por control al libertinaje sexual. Ahora, ¿por qué a los niños nacidos después de 8 días? Óigase bien, ¿por qué a los niños nacidos después de 8 días? ¿Por qué no apenas nazca? ¿Por qué no déjelo que crezca? Y aquí es donde hay mucho debate y hay mucha tela para cortar. Muchos de nosotros, a veces Dios nos da a nosotros el privilegio de ser padres. Pero el hecho de ser privilegios de ser padres, tenemos que una obligación ante Dios.
y es criarlos conforme a la palabra. Dios dio la orden, no me lo estoy inventando. Versículo 12, capítulo 17. Y de edad de 8 días, o sea, después de que haya nacido, 8 días después, no eran 7, no eran 6, no eran 5, ¿cuántos días? 8 días. No era ni más, ni era menos. Oiga, ¿y qué impacto que me llevé hoy? Porque me dio por investigar un poquito esto. Y óigase bien, a los 8 días de nacido, un niño en especial, pues niño y niña, ¿no? Pero especialmente por los niños, porque iban a ser circuncidados, después de 8 días, un niño, sea varón y hembra, pero en este caso estamos hablando de los hombres, se desarrolla una proteína en la sangre, el cual esa proteína se le llama prolombina, que es producida por el hígado. Y esa proteína se encarga, óigase bien, yo me quedé asombrado. Esa proteína llamada prolombina se encarga de que en la sangre se pueda coagular después de un corte, después de cierta situación. O sea, hay una buena coagulación. Después de 8 días ya se podría decir que esa prolombina se ha desarrollado, ya el niño no se va a desangrar. Ve por qué Dios, y esto no existía, en la época de Abraham no existía, porque si Dios le hubiera dicho, no, es que hay una proteína del hígado que se llama prolombina, pues ahí sí lo confunde más al pobre viejo. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? No, a mí hábleme de lo santo y de lo puro. No, yo no voy a ser doctor. Pero hoy en día, como la ciencia ha avanzado, se han enterado de que después de 8 días, la prolombina, que es generada por el hígado, es la que va a ayudar a la coagulación si hay alguna herida. ¿Ve? Dios no se queda con nada. Dios es perfecto. Yo me quedé asombrado. ¿Por qué no antes? ¿Y por qué no después? Porque el niño iba a desarrollar deseos. Entonces era a los 8 días. Ahora, con esto que estamos hablando, óigase bien, el prepucio, que es la parte, como les compartía, que cubre el gangle, o sea, la cabeza del pene, óigase bien, ¿por qué cortaban solo esa parte? Ya lo sabemos. Pero voy a decirle algo con respecto al nuevo pacto. Ya usted no tiene que circuncidarse físicamente, pero sí hay algo que tenemos que cortar con nosotros. Y ese algo que está en nosotros, se podría decir que es ese prepucio que está cubriendo, que está acumulando y que está tapando, pero que Dios sí lo sabe. Muchos de nosotros queremos cubrir, tapar, hacernos pasar por el alto, y yo como que tiro la piedra, escondo la mano y hago las cosas a escondidas donde nadie me ve, pero Dios sí te está viendo. Ese es el prepucio, o sea, lo que nosotros llamamos y que se ha venido compartiendo acá, la hipocresía. El prepucio es esa hipocresía, que todo lo queremos ¿qué? Cubrir, tapar. ¿Por qué la parte íntima del hombre? Porque es algo que no se ve, es algo mío, algo muy personal. ¿Y Dios qué quiere? Que estemos desnudos frente a Él. Pero ¿por qué Adán, cuando estaba desnudo frente a Dios, sabiendo que él estaba desnudo de un principio, se tapó? Porque empezó a crecer su prepucio espiritual. Y por eso buscó hojas de higuera para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez.
Entonces, mire lo que dice Hebreos con respecto al nuevo pacto, que ya todos lo debemos saber, ¿no? Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Estamos hablando de Jesús. Cuando es mediador ¿de qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido, o sea, el primer pacto del que estábamos hablando, sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. O sea, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hicieron sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que era lo que estamos hablando, porque ellos no permanecieron ¿en qué? En mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué dice el versículo 10? Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré ¿qué? Mis leyes ¿en dónde? En su mente, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio, ¿qué dice ahí? Porque seré ¿qué? Propicio. O sea, ya no va a haber que cubra nada al pecado. ¿Por qué? Porque ahí dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ¿qué dice? Ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo, ¿qué dice? Se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. En pocas palabras, esto que está aquí escrito, estaba escrito allá en Jeremías. Rápidamente, mire lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Cómo dice? He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. En pocas palabras está relatando el libro de allí de los Hebreos, todo lo que estaba escrito en Jeremías. ¿Y Jeremías es qué? Antiguo pacto. O sea, estaba trayendo a colisión el nuevo pacto desde el antiguo. ¿Ves? Dios simplemente antes de que naciera Jesús, antes de que existiera Jesús, ya estaba preparando el nuevo pacto. Y no era la circuncisión. Y usted puede leer los siguientes versículos, hasta el versículo 34, es donde específicamente es lo que acabamos de leer de Hebreos. Entonces, ¿quién nos circuncida a este día, a este tiempo, perdón? En el nuevo pacto. Miremoslo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué? Y no según Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice: y vosotros estáis completos en él. O sea, estamos hablando de Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también, ¿qué dice ahí? Es que no los escucho. En él también fuisteis ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué dice ahí el siguiente versículo? Sepultados ¿en quién? En él, con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, ¿qué dice ahí? Os dio vida. O sea, no éramos circuncidados, pero él nos dio vida. O sea, él dijo: ya no necesitan circuncidarse. Mire lo que sigue diciendo ahí. Estamos en el
14, perdón, en el 13, vosotros estando muertos al pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos sus pecados, anulando, ¿qué dice ahí? El acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Sí, ya estamos circuncidados. Pero yo aquí hago un paréntesis. ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Te dolió? Y los que estamos acá, ¿nos dolió? No, no nos dolió. Porque el que pagó por nosotros fue Jesús. Y nosotros despreciamos eso tan hermoso. A Abraham le tocó pasar ese dolor, pero lo hizo con fe. Y nosotros simplemente es creer y confiar. No más. Crea y confíe. Ay, pero eso sí nos desesperamos, que porque mañana, que porque es que mire cómo estoy, que mi parce está ya con esto, que este se fue con la otra, que no es. ¿Por qué te preocupas por eso? ¿Acaso Dios no tiene el control de todo? Miren lo que dice Romanos capítulo 2. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 25. Miren lo que dice. Perdón, vamos a leerlo desde el 24. 24. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión, que dice ahí, aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, que dice ahí, viene a ser una incircuncisión. O sea, en pocas palabras, no te sirve de nada. Ay, pero es que me corté el prepucio. ¿Y qué? Lo siento, baby. Y el que físicamente, versículo 27, y el que físicamente, óigase bien, es incircunciso, o sea, usted y yo, pero que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley. Con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tremendo. Mire lo que sigue diciendo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, o sea, allá en el prepucio, sino, léalo usted que está siguiéndonos por las redes, léalo por favor, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La de su mente, la de su corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Y es que esto me mató a mí muchísimo cuando cogí este versículo y dije, Dios, tú lo hablaste, porque yo lo había leído. ¿Y saben dónde lo encontré también? Allá en Deuteronomio. ¿Y Deuteronomio qué es? Antiguo pacto. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Qué dice el versículo 16? Es que no sé si mis gafas están sucias. A ver, ¿qué dice? Circuncidad, pues, ¿qué? ¿De dónde? Ah, no, el prepucio del pene. Porque entonces las mujeres tienen pene. Entonces no pueden circuncidar, no pueden entrar en el pacto.
pero no están fuera del pacto porque Jesucristo pagó por todos. Y por eso es que dice ahí en el versículo 16: circuncidad pues el prepucio de vuestra mente, su corazón, y no endurezcáis más. Tremendo. Mira lo que sigue diciendo: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho. O sea, cuando dice que no hace excepción de personas, quiere decir que así usted no sea judío, que usted ya estaba hablando de la gracia de Dios, pero la humanidad en ese entonces, o sea, los judíos de esa época, se encizañaron que eran solo la salvación era para ellos. Y Dios dice ahí: yo no hago excepción de personas. Y mire lo que dice el versículo 18: que hace justicia ¿a quién? Al huérfano y a la viuda, que ama también ¿a quién? ¿A quién ama también Dios? Al extranjero, no solamente al judío, sino también, y dándole pan y vestido. O sea, ahí estamos usted y yo. Porque yo no soy judío, yo no tengo que circuncidarme, yo no tengo que seguir con una tradición para decir que la salvación me va a llegar. No, yo simplemente dice: cree y confía. ¿En qué? En lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Mire lo que dice allí Romanos capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice: bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Está diciéndolo Romanos, que esto es un salmo, ¿sí o no? Bienaventurado el varón quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, solo para allá, para los que son judíos. No, mire lo que dice: o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10: ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y aquí nos lo sigue explicando: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, estando él en pecado, estando él sucio, y recibió la circuncisión como señal. Óigase bien, esta es la señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Esto es clave: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En pocas palabras, usted no tiene que dejar de ser lo que quizás ahorita usted es. Simplemente sumérgese en la palabra, que poco a poco Dios lo va sacando, lo va limpiando, lo va circuncidando. Porque si usted quiere ser de los que, ay, por mí es que Dios ha bendecido a mi familia. ¿Por qué? Porque es que yo no fumo, yo no peco, yo no le pego a nadie. No, olvídese que no es por usted, no es por obras, es por la misericordia de Dios. Siempre lo he compartido y lo he dicho: cuando veamos a alguien que está cometiendo un error, no digamos: Señor, tenga misericordia de él. No, inclúyase usted también en esa oración. Diga: Señor, tenga misericordia de todos nosotros, porque somos igual de pecadores que al que estamos viendo cometiendo errores. Somos tan ligeros para mirar el pecado al otro, pero no nos miramos a nosotros. Miramos simplemente la pajita que está allá, pero no miramos el tronco tan tremendo que tenemos nosotros. Por eso lo importante de cuando dirijamos nuestra oración hacia alguien que está cometiendo un error, así esté violando a una bebé, así esté violando a una bebé, eso es duro. Pero ¿qué tenemos que decir? Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Señor, mire lo que está haciendo este hombre, yo también podría estar haciéndolo si no es por tu misericordia. Porque es que nos creemos santos porque no hacemos cosas indebidas, y no. Mire lo que dice allí Gálatas. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Hoy es pura palabra, hoy es pura Biblia. Me he dicho, quiero que salgan de aquí atestados, y los que nos están viendo también salgan atestados. Ojalá esté tomando apuntes,
para que usted mismo lo corrobore en su casa y que el Señor le hable. Gálatas 5, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 6. ¿Qué dice? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, físicamente, ¿qué dice? De nada aprovechó Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. De Cristo os desligastes, los que por la ley os justificáis. De la gracia, en pocas palabras, habéis caído. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. Lo que yo comencé, el amor. Si yo no amo, no tengo nada. Y así predique bonito, así haga milagros, así haga señales. Allá lo dejó escrito el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. ¿De qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve sanar enfermos si no tengo amor? Dice, soy como un metal que hace bulla, que retuena, que no sirve para nada. Y quiero ir terminando en esta noche haciéndole dos preguntas. ¿Jesús fue circuncidado? ¿Jesús fue circuncidado? ¿Sí o no? Yo sé que más de uno, no, y otros, sí. Pues Jesucristo vino a cumplir la ley. Jesús tuvo que ser circuncidado. Y eso quedó escrito allá en Lucas capítulo 2, versículo 21. ¿Por qué? Porque Él era 100% hombre y 100% también Dios. Él también tenía debilidades. Lo que pasa y sucede es que Él no cometió pecado. Allá en Lucas capítulo 2, versículo 21, quedó registrado donde dice, cumplido, ¿cuántos? Cumplido los 8 días para circuncidar. ¿Sí vio? Pero quiero decirle aquí algo. Jesucristo era un niño, no sabía nada. Entonces, los que lo llevaron a circuncidar, que fueron sus papás, lo que hicieron fue seguir cumpliendo la tradición judía y sus costumbres. Así de sencillo. Qué casualidad que hoy en día también la tradición romana, lo que mal llamamos disque católicos, porque católicos somos todos, la tradición romana y la costumbre romana es bautizar a los niños cuando ellos ni siquiera tienen, ¿cómo es que llama esto? Don y voto de decidir si quieren o no quieren. Yo siempre lo he compartido en forma de chiste. El día que me bautizaron ni siquiera me dieron ponqué. Yo no supe, ni me enteré, pero sí hicieron fiesta en nombre mío. Siempre lo he dicho como chiste. Pues quiero decirle que aquí esto ya se había convertido en una tradición y en una costumbre. ¿De qué? De llevar a los niños a circuncidar. Muchos de nosotros venimos acá por costumbre, por tradición. Y nos reunimos y, hola hermanita, lo decimos es ¿por qué? Por tradición, por costumbre, porque, ay, es que suena bonito entre nosotros. Hola hermanita, hola hermanito. O sea, un lenguaje religioso. Un lenguaje que yo se lo dije la otra vez a alguien. Yo le dije, yo no le puedo decir a usted hermano o hermana. ¿Sabe por qué? Porque qué tal usted sea el hijo de Lucifer y yo diciéndole hermano. Usted puede ser hijo del diablo. Yo soy hijo de Dios y diciéndole hermano. De pronto le digo primo lejano, más bien.
Hola, primo lejano. Bueno, eso es un chistecito. Y quiero ir terminando. Hubo un discípulo del apóstol Pablo llamado Timoteo. ¿Sí lo han leído? Que allá está en la primera carta y segunda parte, carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pero allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles me impacta algo. Allá en el capítulo 16, para que usted lo lea en su casa, lo voy a resumir rápidamente. Pablo necesitaba un ayudante que lo acompañara en uno de sus viajes misioneros. Y entonces se enteró de que Timoteo, el hombre Timoteo, era un hombre apto. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema era que el hombre era gentil. ¿Y qué es lo que leíamos al principio? Que para que ellos pudieran ser parte del pueblo, tenían que estar, ¿qué? Circuncidados, así fueran extranjeros. Entonces el apóstol Pablo, yo no sé, esto me causó a mí curiosidad. El apóstol Pablo dijo, pero es que yo a este man lo necesito, a Timoteo yo lo necesito. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Lo circuncidó. ¿Sabe por qué lo circuncidó? Por temor a los judíos. Óigase bien, Timoteo era hijo de una mujer judía, creyente en ese entonces ya del camino. Y el papá era griego, o sea, era una mezcla. Era una mezcla, un ejemplo, entre un colombiano y un estadounidense. Una colombiana y un estadounidense. Entonces, no era legítimo de judío, sino ya era una mezcolancia. Pero entonces, para poderlo aceptar dentro de la religión, tenían que ¿qué? Circuncidarlo. Y Pablo, pero es que yo hasta lo necesito. Y yo creo que Pablo aquí todavía no había escrito lo que acabamos de leer allá en Romanos, que ya no es la circuncisión. Entonces él, por quedar bien y porque necesitaba la ayuda de Timoteo, lo circuncidó. Lo circuncidó por temor a los judíos, porque los judíos entonces no lo iban a dejar de entrar. ¿En dónde? Allá en las sinagogas, porque no dejaban entrar a nadie allá. Entonces le tocó circuncidarlo. Tremendo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Timoteo fue circuncidado, fue por la religión. Jesús fue circuncidado por tradición y por costumbre, porque él sí fue judío. Pero Timoteo no. Entonces Timoteo le tocó por la religión. Y aquí hay dos parámetros. Muchos de nosotros, como lo decía, venimos a un lugar por tradición y por costumbre. Y también porque es que somos religiosos. Y pensamos que eso está bien delante de Dios. O sea, no queremos verdaderamente la circuncisión que lo dice en el nuevo pacto. Y ya para finalizar, Hebreos capítulo 10, vamos a recordarlo. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 18. ¿Qué dice ahí? Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Estamos volviendo a repetir lo que decía Jeremías. Dice el Señor, pondré ¿qué? Mis leyes en sus mentes y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice el versículo 18? Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Jesucristo, lo leíamos en Colosenses, nos ha circuncidado. Aquí lo importante no es qué es lo que usted está haciendo hoy, sino qué va a hacer usted mañana. Mire, si en este momento usted está pensando
ya en el 24 que no ha llegado, pero que ya va a llegar. La pregunta mía es, ¿será que tú alcanzas a llegar allá? ¿Qué tal mañana nunca te levantes? ¿Qué tal mañana no amanezcas? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Está tu mente circuncidada? ¿Está tu ser preparado para irse con Él? Mire, siempre lo he dicho, una persona que le tiene miedo a la muerte es porque está mal consigo mismo, con los hombres y con Dios. Porque una persona que está preparada, ya con sus maletas, anhela el momento del viaje eterno para encontrarse con su Creador, porque ya va a dejar de sufrir en esta tierra. Y ojo lo que estoy diciendo, no les estoy diciendo deseen la muerte, vayan y mátese, vayan, cuélguense de un... No. El único que puede quitar la vida es Dios. Pero el momento y la hora solo lo va a saber Él. Debemos estar preparados. ¿Y cómo está una persona preparada? Cuando está en pacto con Dios, cuando está aquí con su palabra, cuando usted dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Al menos con una sola palabra que tengas en tu mente en el momento de irte, ganaste. Porque es que tener la palabra en la mente no lo va a llevar a la religiosidad, no lo va a llevar a la tradición. Tener la palabra en la mente lo va a llevar a amar a los demás, a respetar a los demás. Porque si verdaderamente nos identificamos con el amor de Dios, vivimos la palabra. De resto es solo palabrería. Bien, familia, espero que el Señor les siga afirmando, fortaleciendo, estableciendo, y que sobre todo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento les lleve a profundizar lo que hemos hablado hoy. La circuncisión de Abraham con el nuevo pacto a este tiempo. Ya Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Él cargó nuestras dolencias. Él fue el que sufrió por nosotros. Pero nosotros debemos hacer algo. Es creer y confiar. Y sobre todo, permanecer en su palabra. Porque cuando permanezco en su palabra, dice la palabra de Dios que eso es amar a Dios. Amar a Dios no es decirle cosas bonitas. No es decirle, chuchito, mi hermoso, mi precioso, mi dulzura. No, cuando tú amas a Dios, estás guardando tu palabra. De lo contrario, tus palabras ya vienen contaminadas, ya vienen infladas. Es lo que yo siempre he compartido. Ya traen levadura. Nuestras palabrerías traen levadura. Pero la palabra de Dios, ¿qué es? El pan fresco, el pan sin levadura, el pan que descendió del cielo. Que el Señor Jesucristo nos siga fortaleciendo, y decimos que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en el Señor estoy confiado. Y óigase bien, hay una palabra que sencillamente siempre rondará mi mente y la compartiré, y es que dice el Salmo 3: yo me acosté, dormí y luego desperté porque el Señor me sustentaba. Esa es nuestra confianza para el día de mañana o para cualquier otro día, si así lo permite. Yo me acosté, dormí y luego desperté porque el Señor me sustentaba. El Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.